Vamos a hablar entonces hoy acerca del Espíritu Santo y la santidad. El Espíritu Santo y la santidad. Vemos entonces a través de la Escritura cómo Dios en su propósito y en su voluntad desea que nosotros tengamos, recibamos el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando entonces del Espíritu Santo de Dios y debemos establecer la verdad de Dios en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. El Espíritu es Dios. Y al mismo tiempo, el Espíritu tiene un nombre y se le aplica la palabra santo. Espíritu Santo. O sea, es el nombre apropiado del Espíritu, el nombre santo. ¿Qué significa santo? De acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, significa apartado. Y esto va mostrándonos entonces algo importante. Nos enseña que la santidad de Dios, se ha acercado a nuestra vida. A través del Espíritu Santo que está en nosotros, que habita en nosotros, la santidad de Dios se acerca a nosotros. Él es el que revela, en otras palabras, la santidad de Dios a nuestras propias vidas. Eso es, podríamos decir en otro lenguaje, el Espíritu Santo nos da el poder para ser santos. El Espíritu Santo nos da el poder para ser santos. Nadie puede llegar a tener santidad de Dios si no es a través del Espíritu Santo. O sea, la iglesia necesita urgentemente que el Espíritu Santo esté fluyendo, esté manifestándose, esté obrando, esté tratando con nosotros. En el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ambos vienen a ser el cumplimiento de la promesa de Dios, ya que el Espíritu Santo trae la presencia de Dios y trae la presencia de Jesucristo a nuestra vida. Recordemos entonces alguna frase, o quizás parafraseando algunos versículos de la Biblia, podríamos llegar a decir incluso que Dios o Jesucristo nos dice a través del Espíritu Santo: yo soy el Señor que te hace santo. Recuerde usted lo que decía el Señor: sed santos porque yo soy santo. O sea, Él es el Dios, Él es el que nos hace santos a través de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ojalá pueda entender lo que le estoy diciendo. Vemos entonces que la santidad inaccesible de Dios ha sido revelada en la vida de Cristo, y a través de Cristo ha sido revelada para cada cristiano. O sea, todo lo que impedía nuestra participación en su santidad ha sido resumido por su muerte en la cruz del Calvario. O sea, cuando vemos nosotros que el hombre natural, el hombre pecador, no puede llegar a la presencia de Dios, todo eso es eliminado con la muerte de Cristo en la cruz. Todo hombre y toda mujer puede estar en presencia de Dios. Todo hombre y mujer puede estar en la presencia misma de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, usted y yo podemos estar frente a Dios por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han recibido ese beneficio tan maravilloso que el Señor nos ha dado? Entonces, es la obra del Espíritu Santo impartir esa santidad de Dios a nuestras vidas, a nosotros, y hacerla, escúcheme bien, en nuestro ser. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Dios quiere que vivamos en santidad, y la única manera de vivir en santidad es a través del Espíritu Santo de Dios. Lo dije y lo vuelvo a repetir: el Espíritu es Dios y el Espíritu es santo, y solo a través del Espíritu Santo, que es Dios, vamos a llegar a la santidad que Dios requiere en nuestras vidas. Entonces, la característica que a lo largo del Antiguo Testamento pertenecía al Santo Dios, porque recuerde que en el Antiguo Testamento no se menciona al Espíritu Santo de Dios, sino que en el Nuevo Testamento aparece. Entonces, la característica que en el Antiguo Testamento pertenecía al Santo Dios se asigna ahora al Espíritu que está
dentro de ti y de mí. ¿Sabe? Cuando yo preparaba parte de este tema, tiritaba entero, porque la verdad es que la Biblia nos va revelando lo que Dios nos ha entregado. Y hay gente que no tiene idea lo que tiene. Hay personas que no tienen la menor idea lo que lleva por dentro, lo que Dios ha depositado en cada vida, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando la iglesia logra entender lo que Dios ha depositado en nuestra vida, es ahí entonces donde podemos tener el poder y la autoridad de Dios para hacer las cosas y las obras que Dios ha hecho y que hizo también en el pasado. Recuerde que el Señor dijo: mayores obras haréis, obras que Él hizo. Alguien dice: ¿cómo yo voy a hacer mayores obras que el Señor Jesús? Pero Él dijo que el Espíritu Santo vendría para obrar a través de nosotros. Más aún cuando vemos que Pablo explica y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él habita en nosotros. Entonces la misma santidad que estaba en Cristo ha llegado a ser santidad en ti y en mí. No sé, ¿lo entiendes? No lo entiendes. Lo explico de nuevo. La misma santidad que Jesús tenía en Él ha llegado a ser la misma que tú y yo tenemos ahora. Porque es el mismo Espíritu Santo que Jesús tenía, tú y yo también lo tenemos hoy. Con el bautismo en el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, tú y yo llegamos a tener la misma santidad y también el mismo poder que estaba en el Señor Jesús. Voy a tratar de explicarlo más todavía, a entrar más en esto, viendo y observando lo que dice. Las palabras santo y espíritu son ahora inseparables. El espíritu que está en ti es santo. Veámoslo así: el espíritu que está en ti es santo. ¿Lo puedes decir? El espíritu que está en mí es santo. Por lo tanto, tú no puedes, si tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes vivir en pecado. El espíritu que está en ti te hace santo. Amén. Entonces, son inseparables, eternamente unidos. Eternamente unidos, son inseparables. Tú no puedes decir: yo tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu es santo. Entonces tú dices: yo tengo el Espíritu de Dios, pero vives en pecado. No, tú no tienes el Espíritu de Dios. Puedes tener cualquier otro espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es santo. Por lo tanto, Él dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué Jesús llegó a vivir en santidad como lo hizo? ¿Alguien puede darme la respuesta? ¿Por qué Jesús llegó a vivir en santidad como lo hizo? Porque tenía el Espíritu que es santo. Entonces, ¿tienes tú el Espíritu Santo? Nadie quiere decir amén. Yo te estoy enseñando esto, hermano. Quiero que lo aprendas. Quiero que lo comprendas. Entonces, mirando esto, solo puedes tener tanto del Espíritu como estés dispuesto a tener de la santidad. Solo puedes tener tanto del Espíritu como estés dispuesto a tener de la santidad. Tú no puedes tener más santidad y menos Espíritu. Tú no puedes tener más Espíritu y menos santidad. Tú solo puedes tener tanto de la santidad de lo que estés dispuesto a tener del Espíritu. ¿Me estás escuchando? Entonces, aunque millones desean el Espíritu para tener gozo, para tener poder, para que sus vidas muestren quizás algo extraordinario de lo que puedan poseer en sus vidas, pero lamentablemente muy poco tienen de ambos. Porque el Espíritu de Dios que creemos nosotros, en cierta manera, que viene solamente para darnos poder. Claro, dice la palabra de Dios: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí empieza toda la otra parte. En otras palabras, ¿cómo puede ser testigo usted del Señor si no vive la santidad de Dios en su vida? No hay ninguna manera de que lo sea.
Entonces, no tan solo el Espíritu viene para darnos poder, para darnos autoridad, viene para darnos santidad, para llevarnos a la altura espiritual que Jesús tenía. Por eso dice que nosotros debemos crecer, debemos ir en crecimiento para llegar a la estatura del varón perfecto. No habla de altura física, habla de altura espiritual. Y eso implica que solo el Espíritu de Dios puede llevarnos a esa altura espiritual. ¿Me está escuchando? Entonces, aunque millones desean el Espíritu para tener gozo y poder, sus vidas muestran muy poco de ambos. Y uno se pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué hoy día la iglesia cristiana no demuestra que tiene el Espíritu de Dios y que tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque sencillamente no desean conocerle como el Espíritu Santo. Mencionan al Espíritu Santo, pero no quieren tener al Espíritu Santo. ¿Por qué lo hago un poquito separado? Para que entienda el nombre. Él es santo. No va a poder habitar en tu vida si hay pecado y maldad. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a la regeneración, de acuerdo al cambio, de acuerdo a la transformación que debe existir en una persona. Cuando alguien reconoce que ha pecado, el Espíritu Santo viene, lo lava, lo limpia, lo hace una nueva criatura y habita en él. Pero cuando tú vuelves al pecado, el Espíritu de Dios no es que se vaya, sino no puede operar en tu vida. Necesita el reconocimiento de que tú has pecado. Porque el Espíritu nos lleva a la santidad. ¿Te imaginas tú el Espíritu Santo de Dios? Tú pecando como loco y crees, no, yo tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo. O sea, tú crees que el Espíritu no va a gemir ahí adentro diciéndote, por favor arrepiéntete, por favor no hagas esto, por favor no cometas esta maldad, no cometas este pecado, porque el Espíritu Santo no quiere que le metas basura para adentro. Él quiere limpiarte desde adentro hacia afuera. ¿Me estás entendiendo ahora? Entonces, sencillamente no deseamos conocerle como el Espíritu Santo. No lo conocen muchos en su pureza consumidora, en su convincente luz. No lo conocen como el que mata a los hechos del cuerpo, del yo, del orgullo, de la vanagloria, ese orgullo que se levanta en todo ser humano, ese orgullo que tiene su propia voluntad y su propio poder. Entonces, lamentablemente no lo están conociendo en esta capacidad, que Él ha venido para esto, para doblegar nuestro orgullo, para matar nuestro yo, para quitarnos todos nuestros conceptos y filosofías e ideas y pensamientos y poder realmente llevarnos a la santidad de Dios. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con su poder, porque el Espíritu Santo de Dios tiene poder. Por eso el Señor le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder no es tan solo hacia afuera, ese poder es por dentro. O sea, lo primero que cambia el espíritu no es al inconverso. Lo primero que cambia el espíritu no es a la persona que está enferma. No es que provoca milagros y sanidades. Lo primero que cambia es al que lo recibe. O sea, el que recibe el Espíritu Santo de Dios viene a ser santo a través de la transformación del poder de Dios en su vida. No puede ser que hoy día cristianos digan, yo estoy lleno del poder de Dios, y sigan pecando y crean que Dios los va a usar para su gloria. No, no será así. Dios no se glorifica así. Dios cambia primero al recipiente. Amén. Lo primero que hace, cambiar al recipiente, transformar la vasija para que pueda ser el elemento o el instrumento que Dios va a usar para glorificarse en este mundo. Él ha venido para esto. Entonces, en tiempos de avivamiento, en tiempos donde la iglesia comienza a percibir el mover del Espíritu de Dios, Él podría, desde luego, venir con sus dones, con su poder, pero su poder santificador está muy limitado.
Ese es el problema. Entonces veamos la realidad. Hoy día solamente miramos el Espíritu Santo de Dios como el mover de Dios, la algarabía, el júbilo, el gozo, la danza, el hablar en lenguas y todo aquello. Pero no es tan solo eso. Lo primordial que hace el Espíritu Santo es darnos la santidad que Dios quiere en nosotros. Amén. Entonces entendamos esto, por favor. Él ha venido para esto. Y en estos tiempos de avivamiento lamentablemente no se ve. Pero su poder santificador está hoy día obrando. A menos que el poder santificador sea reconocido, sea aceptado dentro de la iglesia, a menos que eso suceda, los dones que pueda derramar sobre la iglesia se van a perder. Porque en realidad el Espíritu, que es santo, no puede seguir operando donde hay pecado. Una iglesia puede recibir dones y el derramamiento del Espíritu Santo, aleluya. Y se fija usted, hemos pasado por esos periodos extraordinarios en donde nuestra vida ha dejado todo por amor al Señor. Momentos especiales, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes. Y no voy a seguir, posiblemente no creo que tengamos tanto tiempo de santidad. Y que hemos abandonado todo lo que nos impedía la gloria de Dios. Y como que los dones han empezado a fluir en nuestra vida. Y hemos visto cómo el Señor se derrama. Pero volvemos otra vez a la misma vida anterior. Y quizás no tan malvada, sino me refiero a volver a las mismas costumbres paganas, a las mismas formas de vida. Y que en realidad ya no tenemos conexión con Dios y queremos que Dios siga usándonos. Al final esos dones comienzan a apagarse. Y se extinguen en la iglesia. Y la iglesia se muere. ¿Me está oyendo? Entonces, esto es una de las preocupaciones mayores. Dios puede derramar dones, pero esto se puede apagar. A menos que el Espíritu Santo realmente pueda mostrar su santidad a través de nosotros. A menos que el Espíritu Santo pueda irradiar su santidad a través de nuestras vidas y sea reconocido y aceptado. Muchos seriamente buscan ser santos, y es una verdad. ¿Cuántos buscan santidad aquí? Voy a enseñarle algo. Muchos seriamente buscan ser santos, pero en su mayor parte, en sus propias fuerzas, lo están buscando. Con sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas. Yo no veo más tele, ya no, la guardo, la escondo, no veo más tele, porque quiero buscar santidad al Señor, señores. No escucho más radio porque no pongo más CD porque no, yo busco santidad. No me junto más con este, con aquello, busco santidad. Buscan santidad con sus propias fuerzas. ¿Me estás oyendo? Y producen las obras que son como trapos de inmundicia. Eso se llama legalismo. Como tú hiciste algo, le exiges al otro que lo haga, que tú tienes que hacerlo, porque eso es malo, tú tienes que dejarlo. Pero no entienden que una persona nunca podrá vivir en santidad si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Tú puedes dejar todas las cosas de este mundo pensando que estás viviendo en santidad. Si no, pregúntale a los monjes que se van a las montañas años y años allá escondidos sin tener comunicación con la sociedad, porque ellos no quieren tener ningún tipo de conexión con la maldad o el pecado. Pero sus mentes y sus corazones está el pecado arraigado, porque el corazón del hombre va de continuo al mal. Sin el Espíritu Santo de Dios nadie puede vivir en santidad. Por eso es tan necesario que la iglesia siempre esté pidiendo la llenura del Espíritu. Y no una vez, sino cientos de veces, miles de veces. Una y otra vez. Ojalá en cada culto el Señor nos llenara. En cada culto el Señor nos hiciera rebosar del poder del Espíritu, para luego vivir una semana, aleluya, apartado de toda maldad. Y la otra semana otra vez, Señor, necesitamos la llenura para luchar contra este mundo de pecado y maldad. Pero nadie con sus propias fuerzas podrá lograr ser santo. Entonces, a pesar de todos esos esfuerzos, todavía carecen del gozo y descanso profundo y el poder de permanecer en Cristo Jesús.
Ese es el problema. El ser santos en Él, sin duda, es otra cosa. Muchos buscan más santidad que al mismo Espíritu que es santo. Ojalá puedas entender lo que te acabo de decir. Muchos buscan santidad, pero no buscan al Espíritu que es santo. Esto es lo mismo como lo que hacen muchos hoy día. Dicen, no, si tú quieres recibir el Espíritu Santo, mira, repite conmigo estas palabras. Y le repiten unas palabras en lenguas para que ellos las repitan y dicen, ya fuiste lleno. Entonces, algunos buscan las lenguas para recibir el Espíritu. Esto es al revés. Usted recibe el Espíritu y las lenguas fluyen solas. Esto es lo mismo en la santidad. Usted no puede buscar santidad para tener el Espíritu. Usted debe tener el Espíritu y la santidad fluirá sola. ¿Me está entendiendo? Entonces, el problema de la iglesia es que no está pidiendo a Dios del Espíritu Santo para poder realmente vivir en santidad. Y eso no sirve en la iglesia. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos lleve a la santidad. No vamos a ganar nada con predicarle toda la Biblia a la gente o enseñarle toda la Biblia a la gente o conocer toda la teología si ellos no tienen el Espíritu de Dios para cumplir lo que la palabra de Dios dice. No habrá obediencia a la palabra aunque la conozcan. No habrá sujeción a la palabra aunque la conozcan. Porque el único que lleva a la santidad es el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que deben aprender es que esa santidad solo viene y es impartida en la medida que el Espíritu mora dentro de nosotros. Por eso Pablo decía, y tenía mucha razón, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Y vosotros sois, decía, sois santos. Nos queda grande esa palabra. Y vosotros sois santos. Aquí no estamos hablando de un buen sentir. No estamos hablando de que tiene un buen corazón la persona. No estamos hablando de que es cariñoso, que es afectuoso, que es respetuoso. No estamos hablando de eso. Esas son características o el carácter de una persona. Pero vamos más allá de eso. Porque alguien puede ser muy afectuoso, pero en su corazón estar anhelando violar a alguien. Porque su mente está dañada. La gente muestra afecto cuando le conviene. La gente muestra amabilidad cuando le conviene. Por lo tanto, no puedes tú por la amabilidad regir quién es o quién no es de Dios. Sino es por la vida, la forma de vida que lleva. No tan solo aquí dentro de la iglesia, sino en cualquier lado, allá afuera de la calle o en cualquier lugar. Para ser santo, debemos aprender ante todo a orar por el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga y nos fortalezca poderosamente. En segundo lugar, debemos creer que Él vendrá sobre nosotros. Y tercero, debemos en fe rendirnos al Espíritu Santo para dejarlo entrar. 3 puntos importantes. Primero, debemos aprender a orar por el Espíritu Santo y su fortaleza. En segundo lugar, debemos creer que Él vendrá. Y tercero, debemos rendirnos al Espíritu Santo para que Él entre en nuestra vida. Amén. Entonces, este tesoro, según Pablo, está puesto en vasos de barro. O sea, nosotros somos insignificantes. Eso está tratando de decirnos Pablo. Ustedes son insignificantes. Lo grande, lo glorioso, lo maravilloso, lo extraordinario es lo que tienen adentro. No te sientas mal por lo que te digo, porque si tienes el Espíritu Santo dentro, eres tremendo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, eso es lo importante. Debemos desearlo como el Espíritu Santo que nos hace santos, porque la Biblia lo dice. Debemos anhelar al Espíritu de Dios, debemos anhelar al Espíritu Santo, porque sin santidad, dice incluso la Biblia, ningún hombre, ninguna mujer puede ver al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para ver al Señor? ¿Me da alguien la respuesta? ¿Qué necesitamos para ver al Señor? Santidad. ¿Y cómo obtenemos la santidad?
Solo a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo obtenemos el Espíritu Santo de Dios? Deseándolo, pidiéndolo, anhelándolo. Pero esto no es como desear una corbata para ponértela encima. Esto es que entre adentro y gobierne, dirija. Y ahí es donde se nos pone cuesta arriba la situación, porque algunos no queremos eso. No. Yo mi vida la vivo a mi manera, a mi pinta. Yo soy feliz como soy. Ese término lo he escuchado cientos de veces. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene? La mayoría de los creyentes, o de muchos creyentes, no han buscado, y su pureza, que es el Espíritu Santo, no la han recibido. O sea, no han recibido la pureza consumidora del Señor. Y lógicamente, ese escudriñar que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona, convenciéndolo del pecado, convenciéndolo del yo que está mal, con esa voluntad y ese poder que tiene el yo. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, comienza inmediatamente a tratar con ese yo y a desbaratar todo su pensamiento y a desbaratar toda su capacidad. Y el Espíritu no puede obrar con poder en esa gente que no doblega su yo, en esa gente que no deja su orgullo, en esa gente que dice, no, es que yo hago lo que quiero. No, eso tiene que terminar. Cuando el Espíritu Santo viene para hacerse cargo de tu vida. Viene para responsabilizarse de ti. Entonces muchos no lo reciben como el Espíritu Santo en la santificación, porque no quieren doblegar su yo. Todos quieren vivir o seguir viviendo su vida o parte de su vida. Algunas áreas le entregan al Señor y otras las manejan ellos. Y al final se dan cuenta que no pueden manejar nada. Entonces, en tiempo de avivamiento, aunque Él puede venir sobre la iglesia con su poder y con su potencia, obrando, manifestándose, su poder santificador es poco manifestado o poco manifiesto. Porque lamentablemente hoy día no se está viendo lo que el Espíritu Santo puede hacer. A menos que el poder santificador sea reconocido y aceptado. De esta manera entonces Dios podrá obrar. De otra manera, Él no puede fluir mediante la vasija, una vasija carnal. En el primer tema hablábamos de la carne y del espíritu. Entonces, el Señor no puede fluir en una vasija carnal. Porque esa vasija carnal está sujeta al yo, al orgullo. Yo estoy bien. Le pregunto, ¿cómo está usted? Participe, hermano, diga cualquier cosa. Entonces, normalmente cuando usted le pregunta a alguien en la calle, en la parte económica, todos están mal. Pero cuando se encuentran con alguien el quien quieren presumir, o en otras palabras, no quieren que sepa lo que usted está viviendo, usted le dice, estoy bien, muy bien, me ha ido muy bien, súper bien. Orgullo, somos orgullosos. Nos cuesta, hermano. Yo no sé cómo entre cristianos de repente, por lo menos el orgullo no existe. Por lo menos en muchos cristianos dicen, no, estoy mal. Qué bueno que reconozca que están mal, pero no lo reconozca ante mí, reconócenlo ante el Señor. Porque algunos ante el Señor van y se ponen a orar como si fueran los tremendos espirituales cuando en realidad no tienen nada. Entonces ahí estamos al revés. Es mejor reconocerlo ante Dios que ante los hombres. Es mejor reconocer que necesitamos del Señor. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Entonces, los apóstoles sabían que este tesoro estaba en esta vasija de barro. Y que si el Espíritu Santo va a obrar mediante la vasija y los dones y el poder van a venir mediante ella, debe siempre mantenerse en santificación. Siempre debe haber santidad. Esto solo puede ser hecho por la obra del Espíritu Santo. Pues si caminamos en el Espíritu, escúcheme bien, en el Espíritu, o sea, nosotros nos vamos a santificar. No santificarnos significaría permitir que la lujuria, que el pecado, que la maldad, que todos esos deseos de la carne comiencen a entrar. Inmediatamente los dones de Dios comienzan a decaer. Entonces, cada manifestación de este don del Espíritu Santo nos proyecta en un ámbito donde Dios es
superior, donde Dios es más grande. Si los dones son verdaderos en su manifestación, veremos un mundo en el que podemos caminar. Y escúcheme bien, solo debemos permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros y haga su obra de santificación. Uno piensa de repente, me gustaría irme a este mundo porque tanta maldad, tanto pecado, tanta inmoralidad, tanta corrupción, ya no se puede vivir en este mundo, ya no se puede vivir. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, vives aún en una cloaca, porque eso a ti no te afecta. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijeron los discípulos, ahí viene el diablo, y él dijo, él no tiene nada de él en mí. Que venga, que revolotee, que dé vueltas, que haga lo que quiera, él no tiene nada de él en mí. Exactamente deberíamos nosotros sentirnos igual. Es que va a llegar una secta y está destruyendo a las iglesias evangélicas. Que lleguen. Ellos no tienen nada de ellos en mí. O sea, nosotros no debiéramos tener ningún temor, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, obrando y actuando, y nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a decir lo que debemos y no debemos hacer. Por lo tanto, tenemos el control de Dios en nuestra vida. Aparte de que dice que el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Qué temor puede tener el cristiano si tiene a Cristo gobernando su vida? No debiera haber ningún temor, hermano. Entonces debemos permitir que esto entre al corazón para que podamos realmente tener al Espíritu gobernando. Y como estemos dispuestos a tener de su santidad, vamos a ser llenos del Espíritu. Y eso nos va a significar ser totalmente santos ante Dios. Y más aún, vamos a poder tener el poder de Dios obrando en nuestra vida. Vuelvo otra vez a recapitular un poco lo que dije al principio. Dije que el Espíritu que tú y yo tenemos, lo digo al revés ahora, que tú y yo tenemos, es el mismo Espíritu que tuvo Jesús. El Espíritu que tuvo Jesús en su vida cuando fue lleno del Espíritu Santo es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos. Por eso Él tenía toda la razón cuando dijo, mayores obras que estas haréis. Pero nosotros estamos aquí mirándonos unos con otros y dicen, ¿cuándo irá a hacer eso? Cuando te doblegues al Señor. ¿Cuándo irá a hacer eso? Cuando le entregues tu vida al Señor. ¿Cuándo irá a hacer eso? Cuando tú le permitas al Espíritu, que es santo, santificar tu vida. Vuelvo a insistir, algunas almas buscan seriamente la santidad, pero con mucho esfuerzo propio. Ellos buscan más santidad que el mismo Espíritu. Y eso no se puede hacer. Debemos aprender a cesar de ese esfuerzo propio, de pensar en creer, en desear, en correr, en tratar de hacer las cosas humanamente. No podemos ni podremos nunca. Debemos llegar a tener la esperanza en Dios y esperar pacientemente por Él. Pedir a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu, lléname de tu presencia, para que tu presencia me gobierne, para que tu presencia me cambie, para que tu presencia fluya, porque a través del Espíritu Santo de Dios, Él me va a hacer santo. Aleluya. Ahora, el problema de la iglesia también, como existe poca predicación de esto, y si, ¿para qué necesito ser santo? Otra vez te lo digo, porque sin santidad no puedes ver al Señor. ¿Para qué necesito ser santo? Porque es la única manera de demostrar a este mundo que hay un Dios que es santo. ¿Para qué necesito santidad? Porque es la única manera de que Dios se glorifique a través de ti y demuestre su poder y su autoridad. ¿Te digo algo más? No, hay muchas cosas que te he dicho. O sea, en realidad necesitamos la santidad, y toda viene a través del Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos eso, si ahora mismo no tenemos eso, entonces no es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ah, pero yo soy miembro de la iglesia. ¿Y qué? Ah, pero yo asisto. ¿Y qué? Ah, pero yo soy coordinador. ¿Y qué? Es que yo predico. ¿Y qué? Es que yo canto. ¿Y qué? Es que yo soy el pastor, dice otro. ¿Y qué? Si no tienes la santidad, entonces el Espíritu Santo no tiene cabida en tu vida. No está dirigiendo tu vida.
Esto es serio, hermano. Y esto es más duro que cualquier otro mensaje que pudiéramos oír, pero es la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Absolutamente llenos. Si no lo tenemos, entonces caminamos fuera de la santidad. Entonces Él revela e imparte a Cristo a nuestra vida. Y Dios dice que Cristo nos es hecho a nosotros santificación. O sea, el que tiene a Cristo, entonces tiene santificación, porque el Espíritu Santo revela a Cristo en nuestra vida. Recordemos lo que dice la Escritura, que Él fue santo, que Jesús no pecó, hermano. Ahí sí que nos queda grande. 33 años vivió y no pecó. Nosotros vivimos un día y pecamos. Él vivió 33 años y no pecó. Dios mío. Entonces pensemos un poco. O sea, la religión hoy día nos ha hecho creer que viniendo a la iglesia ya está todo arreglado. Vamos y cantémosle 2 coritos al Señor y decimos: Señor, ya vine, pasó lista, ¿cierto? Ya me voy, listo, se acabó. No, esto no es así, hermano. Tu vida debe reflejar la vida de Cristo allá afuera. Mi vida debe reflejar la vida de Cristo allá afuera, en todo lugar donde estemos, porque eso es lo que es la santidad, la vida de Cristo reflejada a través de nosotros. Entonces Él se santificó en sí mismo. ¿Te podrías santificar tú en ti mismo? ¿Yo en mí mismo? ¿Por qué Él se santificó en sí mismo? Por eso dice la Escritura también en otro pasaje: y vendré otra vez y me tomaré. ¿Qué significa eso? O sea, los que estén viviendo la santidad que yo viví. Se da cuenta que ahora ya la cosa dice: bueno, el Señor sabe a quién se lleva. Y aquí la cosa se puso cuesta arriba. Aquí hay algunos que si suena la trompeta, aquí mismo quedaron. Obligados a venir al segundo culto, el día domingo próximo. Y otros obligados a venir al primer culto. El problema es que yo no voy a estar. No quiero asustarte con esto, pero quiero que pienses, hermano. La vida de Cristo en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que debemos santificarnos, pero la forma de santificarnos no es una forma humana, sino es el Espíritu Santo el que nos lleva a la santificación en Cristo. El Espíritu Santo nos pone ahí, y al permanecer ahí, haciendo nuestras elecciones por Dios, en todo momento somos santos, somos santificados. O sea, cuando tú decides por Dios, cuando tú decides por el Señor, o sea, me refiero, cuando tú escoges las cosas de Dios más que las cosas del mundo, entonces tú estás santificándote, porque el Espíritu produce tanto el querer como el hacer. Pero aún así, todo está más allá de nuestro alcance. Más allá de tu alcance y de mi alcance. A menos que el Espíritu Santo lo traiga a nosotros y nos lo comunique. O sea, esta es la obra por la cual el Espíritu lleva el divino nombre de Espíritu Santo. Escuche bien. Esto es para hacernos participantes de su santidad. Él lo hace primeramente con revelar a Cristo a nuestras vidas. Y luego nos lleva a ser como Cristo. Yo sé que esto parece que es muy grande para ti. Ese es el problema de la iglesia. Pasan toda una vida dentro de la iglesia y no conocen el Espíritu que está dentro. Qué es lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Cuando le dejamos actuar en nuestra vida, Él nos lleva a conocer a Jesucristo y nos lleva a conocer la bondad maravillosa de Dios a través del Espíritu Santo, cómo opera, cómo actúa y cómo hace todo. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo, y anótelo si quiere, la primera obra del Espíritu Santo es dar a conocer el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Él revela a Cristo para que comencemos a verlo. Él revela a Cristo para que comencemos a verlo y para ver lo que hoy es Él para nosotros. Incluso puedo agregar lo que Él o lo que hay en Él para nosotros. O sea, el Espíritu Santo viene para revelar a Cristo.
lo segundo que Él hace, es descubrir en nosotros la profunda impiedad y maldad y pecado que hay en nuestra naturaleza propia. El Espíritu Santo viene y nos muestra cuán malvados somos. Por eso yo a veces no creo mucho en esos avivamientos medio raros, porque hay gente que no vive bien para Dios y lo único que hace es danzar, hablar en lenguas y no puede ser. Si el Espíritu Santo viene para revelarnos quiénes somos, deberíamos estar pero de cabeza en el piso pidiendo perdón, humillándonos. Entonces de repente hay cosas que son hechas solamente por la carne, hermano. Por la carne. Entonces esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo. En hacernos santos. Él quiere llevarnos a hacernos santos. Y Él lo hace para fortalecernos poderosamente, para creer, para recibir a Jesús en nuestra vida. ¿Me está escuchando? Y Él mismo muestra cómo podemos nosotros tener a Cristo en nuestra vida. Él nos da las pautas para hacerlo. Al progresar a lo largo de este camino de santidad, al ir conociendo más de Dios, más de su palabra, más del Espíritu, vamos progresando en este camino de santidad y es como en el desierto. Esto es así, muy similar. Y está descrito en Hebreos 6:1. Vamos adelante, dice, a la perfección. ¿Hacia dónde quiere llevarnos el Señor? Hacia la perfección. Vamos adelante hacia la perfección. Eso es continuamente en este caminar del Espíritu Santo, siendo conformados a la imagen de Cristo. O sea, el medio principal de la santificación de Dios para el creyente es a través de su palabra que el Espíritu Santo revelará a nuestra vida. Entonces, algunos no conocen lo que tienen dentro y tampoco conocen a Jesús. Porque como no saben lo que tienen dentro, no ha podido revelarles a Cristo. ¿Se acuerda usted Job capítulo 42 con lo que dice Job después de todo un suceso en su vida? Y dice, de oídas te había oído. ¿Cuántos estarán hoy aquí así? He oído tanto del Señor, pero todavía no le conozco. He escuchado tanto de Dios, pero todavía no le conozco. De oídas te había oído. Y Él dice, más hoy mis ojos te ven. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos a Cristo para que lo veamos. Para que lo veamos. ¿Qué te pasaría, hermano, si tú pudieras ver a Jesús? No hablo literalmente, sino que pudieras ver quién es realmente Jesús. Lo dije la semana pasada predicando, cuando Juan lo vio en la isla de Patmos, lo vio como un Jesús totalmente diferente al que vio caminar en Galilea, en Jerusalén, en Judea. Un Jesús que tenía sus ojos como llamas de fuego, que salía de su boca una espada aguda, sus pies eran como bronce bruñido, o sea, todo totalmente diferente. Dice, caí como muerto a sus pies, dice Juan. ¿Qué pasaría si tú y yo viéramos a Jesús como Él es? Que lo pudiéramos ver a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu, que realmente pudiéramos conocerlo. Nuestra vida cambiaría totalmente, hermano. Ya no seríamos los mismos que somos. Ya no estaríamos en la misma condición espiritual como estamos. Ya no estaríamos luchando con esa depresión. No estaríamos luchando con ese problemita. No estaríamos luchando con esa deuda. No estaríamos luchando ni haciéndonos problemas por el gas, por el azúcar, ni por el té. Estaríamos en otra esfera, en otro nivel. Y diríamos, ¿qué me interesa? Que se lleve todo el diablo si quiere. Pero yo estoy tomado de la mano de Cristo. Y yo no me suelto de ahí, porque Él es mi fuerza. Él es mi castillo. Él es mi sostén, como decía la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Los hombres pueden usar la palabra de Dios. Los hombres pueden usar las palabras de Dios. Los hombres pueden estudiar la palabra de Dios y hablarlas. Y aún ser ajenos a la santidad de esas palabras. ¿Cuántos se saben ese versículo? Sed santo porque yo soy santo. Voy a colocar ese como ejemplo. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Un montón, ¿cierto? Todos lo sabemos. La pregunta es, ¿lo has practicado?
Por eso te digo, la gente puede aprenderse la palabra, puede conocer la palabra, puede saber la palabra, puede predicar de ella, puede hablar de ella, pero lamentablemente son ajenos a la santidad de esa palabra. Solo Dios, mediante el Espíritu Santo, puede llevar al hombre a la santidad real. El cuerpo de muerte es la naturaleza vieja. Ese es el cuerpo de muerte, la naturaleza vieja, el cuerpo de Satanás, por decirlo así. Él ha sido rechazado por Dios. Por eso dice que tienes que nacer de nuevo, o sea, una nueva criatura. O sea, Dios rechaza la vieja naturaleza, porque es el cuerpo de muerte y es el cuerpo de Satanás. Entonces, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, esa vieja naturaleza es el cuerpo de Satanás. Y este orden ha sido rechazado por Dios. O sea, Dios desecha la vieja naturaleza. Tienes que nacer de nuevo. Dios no te acepta si no naces de nuevo. Entonces, por lo tanto, para nacer de nuevo tienes que reconocer a Jesucristo como Señor de tu vida y tienes que reconocer que Él murió por tus pecados, o sea que tú eres pecador. Y de esa manera entonces esa nueva naturaleza entra en tu vida y ahora eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo. Y como has nacido de nuevo, Dios deposita el Espíritu Santo ahí en tu vida para que vaya entonces llevándote a la estatura del varón perfecto, o sea, para que vayas realmente creciendo, como dice la Escritura, puedas conocerle más. Amén. De acuerdo a la Escritura, la lucha es fuerte. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Sí o no? Para que nosotros no hagamos lo que querramos, lo que quisiéramos hacer. La carne es fuerte en eso y comienza a lidiar, porque en el espíritu, ¿qué le gustaría hacer? No, a mí me gustaría estar toda la tarde aquí cantando, alabando al Señor. Pero la carne, ¿qué le dice? Ándate a almorzar. Estoy colocando un ejemplo práctico para que usted lo entienda. Entonces, ese es el problema, la lucha entre la carne y el espíritu, y es una lucha tremenda que existe hoy día. Y en esta lucha no es contra carne, dice, de acuerdo a lo que dice Pablo, esta lucha no es contra carne ni sangre. ¿Por qué aplico esto? Porque quiero enseñarle algo, sino que son contra principados, contra potestades y principados que están en las huestes o las regiones celestes. Entonces hemos sido llamados por Dios, hermano querido, para aprender de Cristo, para poder tener a Cristo en nuestra vida. Y si vamos a reconocer a Cristo, tenemos que aprender que es una obra del Espíritu Santo. Tenemos que aprender que lo único que necesitamos en este tiempo para conocer a Jesús es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿A quién nos va a guiar entonces el Espíritu Santo? A Jesucristo. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios. Santidad, sin duda, es el Espíritu Santo revelando a Jesús mediante la nueva creación. Nadie que no haya sido regenerado, nadie que no haya nacido de nuevo puede ser guiado por el Espíritu Santo a conocer a Jesús. Primero hay que aceptarlo. Entonces, este es el mensaje que necesitamos entender. La impiedad, el pecado, es el espíritu de Satanás revelando a Satanás mediante este cuerpo de muerte o mediante la carne. O sea, si usted vive en pecado, lo que está haciendo sencillamente es revelando a Satanás en su vida, mostrando como dice, el cuerpo de muerte en su vida. La obra del Espíritu Santo hace todo a la inversa. No es solamente echar fuera demonios, no es meramente sanar a los enfermos, sino que también hace de ti y de mí hombres y mujeres santos. Eso es lo que más hace el Espíritu Santo. Termino diciendo, el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos santos. Vuelvo a repetirlo, el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos santos. Y al grado que Él pueda hacer esto y hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas, es que vamos a ser capaces
de funcionar en el Espíritu y hacer las obras de Dios. No va a haber otra manera. Tú puedes pensar que el Espíritu Santo vendrá a la iglesia solamente para crear algarabía, bullicio. Días atrás, antes de empezar con el primer tema del Espíritu Santo que dimos la semana pasada, un hermano me dijo: van a estar buenos los cultos, va a quedar la escoba. Quedó la escoba hoy día. Porque nuestra mente es otra. Pensamos del Espíritu Santo que simplemente tiene que traer todos danzando, todos llorando, todos hablando en lengua. ¿Y qué sacamos? Y después volvemos y no hemos cambiado absolutamente nada. Tú tienes que saber lo que está dentro de ti. Eso que está dentro de ti es lo que te lleva a la santidad de Dios. Si tú le das el control de tu vida, el Espíritu Santo te hará santo ante Dios. Y no tan solo ante Dios, brillará la luz de la santidad de Dios en este mundo. Espero que hayas entendido. Póngase de pie. Por favor, póngase de pie. No quise acelerarme mucho en este mensaje hoy porque sin duda iba a decir cosas que había que escucharlas bien y que había que entenderlas bien. Tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Pero si hoy hay luchas en tu vida, la carne y el espíritu está luchando, es porque quizás el control lo está cediendo a la carne. Satanás, el diablo, no se duerme. Él busca, dice, a quién devorar. Está tratando de derribarte, está tratando de detenerte, de frenarte. Él utilizará cualquier artimaña para hacerlo. Por eso es estar seguro de lo que tenemos dentro. Porque si yo sé que tengo a Cristo en mi vida y tengo el Espíritu de Dios, pase lo que pase, hermano, suceda lo que suceda, se levante quien se levante contra mí, digan lo que digan, yo estaré seguro en el Señor. Los daños quizás puedan provocar muchas cosas, pero mi corazón estará seguro. Y eso es lo más importante, hermano, tener la seguridad de que Cristo está obrando. Sé que Dios está preparando nuestras vidas para algo extraordinario, para algo que escapa a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy quizás estamos hablando en cosas muy grandes y quizás poco entendibles porque miramos y decimos: somos tan pocos. Este lenguaje no es el adecuado, pero Dios nos está preparando. Dios nos está haciendo crecer, nos está llevando a madurar y a entender el propósito de Dios. Tú no has sido salvado para que te detengas y te frenes. Tú no has sido salvado para que luego venga el diablo y te ponga una depresión y te mate. Tienes al Espíritu de Dios allí. Y cuando tú sabes quién es el Espíritu de Dios, escúchame bien, no hay barreras, hermano. ¿Sabes tú por qué el Señor, por qué Dios llenó a Jesús del Espíritu Santo en el bautismo en agua? Porque después tendría que ir al desierto. Y mira lo que hizo. No fue Jesús al desierto, sino el Espíritu le impulsó a ir al desierto. En otra versión dice: el Espíritu le llevó al desierto. No es que le haya tomado por el aire, sino que puso el querer, el hacer, y fue al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Pero allí estaba el Señor con él, el Espíritu Santo estaba allí. Y cuando el diablo vino a tentarle, sufriendo como tú y como yo, la misma energía, la misma fuerza humana, física, el hambre que estaba en él, pero aún así el espíritu que estaba dentro de él era mayor que la fuerza física. Y él reprendió al diablo, lo resistió y salió victorioso. Entonces el Señor dice: mayores obras que estas haréis. Tienes algo en tu vida, en tu corazón, que no lo tiene cualquiera.
tienes algo en tu ser, dentro de ti, que Dios ha depositado. Tú eres solo la vasija. Dios ha puesto algo extraordinario en tu vida, que si lo conocieras podrías saber cuánto puedes hacer. Que si lo conocieras podrías saber cuánto puedes lograr. Cuántas cosas cambiarían en tu vida, en tu hogar, en tu familia, si solo conocieras el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos llevará a la santidad que necesitamos. El Espíritu Santo de Dios nos llevará a ser como Jesús, a vivir como Jesús vivió. Una vida de victoria, una vida de triunfo. Y eso no significa que no habrán problemas, los habrán, como los hubo y los tuvo Jesús. Pero Él salió victorioso. Aún en la misma cruz, Él proclamó la victoria. Oh sí, Él no se derrumbó, sino que dijo: consumado es hecho, está hecho. Y ese momento marcó la salvación para toda una humanidad. ¿Cuánto Dios puede hacer contigo si solo conocieras al Espíritu que está en ti? Padre, oramos en esta tarde. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has ministrado. Te agradecemos por tus hijos que la han oído. Señor, esta enseñanza que nos da claridad en lo que tú deseas hacer. Oro por cada uno de tus hijos, Señor. Muchos de ellos, Señor, están tocados y ministrados por tu presencia. Solo te pido, Señor, ayúdales. Ayúdales, oh Dios, a abrir sus corazones para ti. Ayúdales a darles, Señor, el gobierno de sus vidas a tu Espíritu. Padre, toma el control de nuestro ser y llévanos, Señor, a lo que es tu voluntad y tu propósito. Enséñanos, oh Dios, a ser el testimonio vivo de lo que tú haces en la vida del hombre y de la mujer. Padre, glorifícate en nuestra vida. Derrama tu bendición y tu presencia sobre nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Oh Santo Dios.